Síguenos en redes sociales y eldebatedehoy.es. Bueno, pues cuando pensábamos en Cultura y Debate, en hacer un programa sobre la tuiteratura, pensábamos en alguien que pudiera hablarnos desde dentro de este pequeño gran universo, que ya es el de las letras en las redes sociales. Y el primer nombre que se nos ocurrió, pues tuvimos mucha suerte, porque fue Manuel Bartual, que creo que fue uno de los, no sé si de los pioneros, pero sí uno de los que provocó que el género traspasara las redes sociales. Hablamos con él y nos ha hecho pues el gran favor de estar con nosotros. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Encantado de venir. Bueno, le estaba diciendo ahora con el micrófono cerrado que hablar de Manuel es casi hablar de un hombre del Renacimiento del siglo XXI. Autor de cortos, de un largometraje, Todos tus secretos, además premiado. Dibujante de humor en revistas como El Jueves, diseñador e ilustrador. Además es editor en la editorial Caramba Comics. Y además de todo esto, no canta, pues ya le he preguntado, en el verano de 2017, bueno, pues sorprendió, digamos, voy a decir al mundo, que queda muy así, sorprendió al mundo con un relato un tanto extraño de sus vacaciones. Y ahí, pues, se generó un boom que ahora llamamos tuiteratura. Por si fuera poco, que me dejaba una, es autor de la novela El otro Manuel, en Planeta, que además va muy relacionada, ¿no? Sí, con este vinculado. Gran boom de la tuiteratura o de tu gran explosión en las redes sociales. Entonces, conocedor de tantos formatos, de tantas maneras de crear historia, ¿por qué Twitter? Pues Twitter primero porque es mi red social favorita y también porque en aquel verano, que fue un verano que estuve como muy probando, haciendo pruebas, ¿no?, en diferentes redes. También estuve haciendo las pruebas en Instagram, publicando como breves historietas, utilizando las stories, como si cada story fuera una viñeta. Pero bueno, luego me decidí utilizar Twitter porque me parecía que para contar una historia que iba a transcurrir a lo largo de varios días y que intuía que la gente se podía ir enganchando a medida iban pasando los días, pues el formato de hilo era muy fácil que la gente se enganchara a la historia, porque simplemente tenían que pulsar sobre el primer tweet y se desplegaba todo el resto de respuestas. Entonces me parecía que era como muy, ya digo, como muy que se adecuaba mucho al tipo de historia que pensé que voy a contar. Fíjate, yo hablaba hace un momento con dos profesores, con Ana y con Ángel, de las posibles similitudes que tenía estos hilos de Twitter, ¿no?, que cuentan una historia con los famosos folletines, ¿no?, que se repartían antes con la prensa. Quizá el modelo es el mismo, pero llevado al siglo XXI. Sí, totalmente. De hecho, a ver, yo realmente la idea de este hilo que hice en Twitter viene de un hilo anterior que hice como justo una semana antes de empezar a publicar aquel hilo del verano de 2017, que fue un hilo que lancé en una tarde. O sea, lo fui publicando a lo largo de la tarde del 15 de agosto de 2017, y aquel era simplemente como una sinopsis que me iba inventando de una película, pero lo iba contando como si te estuviera contando la película, ¿no? Entonces, aquel hilo ya funcionó bien y fue el que me hizo pensar que eso mismo, pero como dices, jugando un poco con el folletín, es decir, que no transcurriera en una sola tarde, sino que lo largara durante 7 días y aparte lo estuviese contando como si me estuviera sucediendo a mí, me pareció que podía funcionar muy bien. O sea, funcionar muy bien en el sentido de que a la gente que me siguiera le gustase y llegase a un nuevo lector. Lo que no podía pensar era la explosión que vino a continuación. Claro, tienes 7 días, a lo mejor en el primero son los que te siguen, a los 3 días aquello ya, bueno, es que 100.000, no sé, fueron cientos de miles, ¿no? Sí, 100.000. Del lunes al viernes, porque esto duró de un lunes a un domingo, pues durante los 5 primeros días pasé de 16.000 seguidores que tenía en aquel momento a más de 100.000, y cuando pasé de 100.000 ya fue el estallido. O sea, llegué a casi medio millón cuando terminó la historia. Era una auténtica locura. Yo tengo que reconocer que en algún grupo de WhatsApp, que cuando buscaba para contactar contigo, tenía WhatsApp de ¿habéis leído eso de Twitter de Manuel Bartual? Y era un enlace al tweet, entonces, pues mira, pues claro. Pum, desde el principio. Fíjate, hablamos de hilo y a mí al hablar de hilo, bueno, a veces como que mentalmente haces el proceso de, bueno, pues alguien que ha puesto aquí una serie de historias suyas en Twitter. Sin embargo, esta tuiteratura, porque el libro de las vacaciones pues incluía fotos tuyas, etcétera, o de tus vacaciones, ¿no?, del otro yo. Sin embargo, este año hemos visto que un hilo en Twitter para nada son solo palabras y fotos. Con la historia de Red Monkey, estamos hablando de un proceso de creación en el que participan expertos en tecnología, en efectos especiales. O sea, que
en Twitter se pueden hacer maravillas. Sí, de hecho, claro, yo cuando cuento esa historia en Twitter, ya digo, no pensaba que la gente que me seguía pues le podía gustar, viendo que el experimento previo había funcionado, pero no sabía hasta dónde podía llegar. Entonces, cuando pasó esto, sí que de algún modo me quedé con la sensación de que había un nicho en Twitter, no solo para la opinión y para... Es decir, Twitter es un sitio donde prima la opinión y la información, pero que también probablemente había sitio para la ficción. Entonces, pues lo que comentas, el hilo de Red Monkey, que lo he escrito junto con Modesto García, que es también un autor que publicó hace unos meses un hilo que funcionó muy bien sobre un asesinato que había descubierto a raíz de una foto, y contaba un poco cómo había llegado a la conclusión. Pues nos conocimos y decidimos trabajar juntos en este hilo. Y así como el mío del verano pasado fue una cosa muy improvisada, o sea, en el sentido de que fue una idea que se me ocurrió 4 días antes de empezar a publicarla, y yo, básicamente yo iba escribiendo día a día los tweets, aunque tenía una escaleta y un guión claro. Con el hilo de Red Monkey y Nela ha sido algo completamente diferente, mucho más ambicioso. Hemos estado 2 meses trabajando exclusivamente en el hilo, escribiendo el hilo y coordinando pues lo que dices. Ha habido un equipo de 10 personas al final detrás, entre la actriz que ha puesto ha prestado su cara para parte de su cara. Incluso no es su cara. Claro, sí, porque realmente lo que hicimos aquí ya fue crear un personaje directamente. Entonces creamos una cuenta que era la de Nela García, que se definía como programadora por el día y gamer por las noches. Entonces, durante estos 2 meses que estuvimos preparando el hilo, ya estuvimos nutriendo de contenido su Twitter. O sea, ya íbamos tuiteando como si fuera una persona normal y que pues en su día a día iba comentando pues lo que comía con cierto humor, o cuando iba a un festival, o fotos de conciertos, etcétera. Y entonces ya hay un momento en el que arranca el hilo. Y sí, lo que dices, estuvimos ahí pues 2 meses trabajando y hemos comprobado que bueno, y funcionó muy bien también. Entonces hemos comprobado que sí que hay un hueco ahí para la ficción, y desde luego queremos seguir explorándolo. Fíjate, con lo que comentas, hablaba antes con los profesores sobre si es posible dar profundidad, ¿no?, a estas historias de Twitter, porque es verdad que lo común es esas historias de un poco de misterio, de suspense, ¿no? Sí. Pero, claro, el caso que nos estás comentando ya de Nela aporta una profundidad, que es crear un personaje, como puede ser una novela a lo largo de 100 páginas, lo vas creando, quizá cambia el paradigma, ¿no? Y al final lo que haces es... creas un personaje que puede ser real, o sea, que ves lo que está comiendo. Claro, yo es que creo que igual hay un error en juzgar este tipo de narrativas con las herramientas con las que juzgamos una novela o una película, porque realmente es un medio nuevo, diferente, que bebe un poco de la literatura, bebe también del audiovisual, pero realmente tiene sus reglas propias. Entonces, yo creo que hay que valorarlo en función de lo que realmente el medio permite. Y una de las cosas que permite es lo que dices, crear un personaje. Entonces nosotros, por ejemplo, una cosa que hicimos con lo de Nela, que funcionó bien, fue que en estos 2 meses previos en los que ya iba tuiteando, ya habían de algún modo pistas de lo que iba a suceder. Entonces hay gente que más allá de leer el hilo, decidió ir atrás. Entonces buceó en su historial de tweets y fue leyendo lo que publicaba, y de hecho hay gente que descubrió ciertos detalles que fuimos sembrando, que luego de algún modo se recogieron en el hilo, o sea, no es necesario conocer esos detalles para entender el hilo, pero de repente había gente que lo encontraba como un premio, ¿no? De repente se encontraba con detalles ahí que decían, joder, esta gente realmente lo ha estado preparando. Sí. Al final es un poco... también lo hablábamos con ellos, ¿no? Crear una nueva manera de criticar este arte, ¿no? O esta literatura, porque no puedes decir, pues es una novela buena o mala, porque realmente no es una novela. No, claro, es que de hecho a mí me parece un error tremendo. Es que claro, de entrada hay que tener en cuenta que Twitter te ofrece una cosa que no te ofrece la literatura o el cine, o el cómic, que es la interacción. O sea, el directo. O sea, si te planteas una historia como la que hice yo el verano pasado, la que hemos hecho este año con Nela, concretamente la de Nela ha tenido muy en cuenta el hecho de que hay gente siguiendo la historia y continuamente estaba pidiendo ayuda. Entonces, había una primera parte en la historia de Nela que ella iba resolviendo misterios con ayuda de la gente. De hecho, hasta el punto de que una noche ella no puede ir a un sitio concreto, que es un parque al que tiene que hacer una foto a una hora determinada, y pide ayuda de si puede ir alguien. Pues de repente nos encontramos con que fueron 60 personas a hacer una foto a una farola a las 12 de la noche. Entonces, claro, este tipo realmente se convierte en una cosa como en la que también igual interviene un poco los juegos, ¿no? La interacción. Entonces es algo muy, muy diferente, ¿no? Y que al mismo tiempo yo creo que si aprovechas todo lo que te ofrece, pues acabas construyendo unas narrativas completamente diferentes y no sé, muy interesantes. Y además se expande, porque creo que lo último que
que pretende hacer Netflix ahora es hacer un Black Mirror que también tenga cierta interacción. O sea, que al final quizá el futuro de la creación vaya por la interacción. Una interacción que es positiva, en el caso de que consigues que pues una persona esté en su casa y se vaya a hacer una foto de una farola. Y no sé si ya has comentado, ¿no?, que el primer hilo fueron 7 días, que también supongo que a través de las reacciones tú puedes construir. Pero también entramos, y las redes sociales pues también tienen ese factor en el mundo troll, por llamarlo de la manera. ¿Eso influye a la hora de crear? El saber que desde que pongas el primer tweet, probablemente la primera respuesta sea ¡buah, ya estamos con otro hilo de estos! Sí, bueno, a ver, influye, quiero decir, influye en el sentido de que sabes que va a suceder. Y ya lo asumes. Claro, no, a ver, una cosa que sí que ya hemos comprobado es que esto, la opinión se polariza mucho. O sea, hay gente que enseguida, o sea, de algún modo un poco ridículo, porque la gente que dice otro hilo de estos es como si dijera otro libro más, otra película más, pero que dejen de hacer películas. Si sacan 5 a la semana o más, ¿no? Ya vi una hace, ¿sabes? Es un poco ridículo, pero bueno, luego hay gente que ya ha comprendido que esto es una nueva manera de contar historias y que las disfrutan y están encantados. Entonces, bueno, a mí que se genere esta polarización y que haya conversación me parece ideal. Y también quiero apuntar un poco lo que decías de que puede ser el futuro de... Yo creo que tampoco es exactamente eso, es simplemente que se suma una cosa más. No creo que esto vaya a reemplazar lo que ya hay, sino que simplemente es como, mira, pues ahora tenemos otra vía más para contar historias. Precisamente sobre esas reacciones de otro más, no sé si es lo que se busca en la Twitteratura, pero es verdad que se juega un poco en intentar lo máximo posible hacer que la historia sea creíble o que haya gente que lo crea. En tu caso, en 2017 hubo gente que realmente se preocupaba, o sea, y que también eso ahora es un poco el recurso que juegan algunos. Ahora estos días que estaban muy metidos en lo de los hilos de Twitter, ayer mismo, antes de ayer, salía un hilo de Sebas que estaba perdido en el Carrefour. Y creo que la primera respuesta que le hacía Carrefour era, no estás intentando hacer un Manuel Bartual. Entonces, ¿es un éxito o es lo que se busca? ¿Que llegue a un momento en el que la gente se lo pueda creer? A ver, yo creo que cuando entramos en Twitter no entramos buscando ficción, sino que entramos, lo que decía, buscando información o opinión, que es lo que te provee Twitter. Pero entonces cuando te encuentras con una historia de estas, la manera creo que tienes de enganchar a la gente es que jugar con cierta ambigüedad. O sea, que el arranque de la historia por lo menos puedas pensar que lo que estás leyendo es cierto. Luego ya si al tercer o cuarto tuit te das cuenta de que evidentemente es una historia de ficción, ahí ya tú ya decides si seguir leyéndola o no. Pero yo creo que sí que es importante jugar con cierta ambigüedad al arranque. De ahí también el hecho de que este verano hayamos creado un personaje directamente y no lo hayamos lanzado desde mi cuenta o la de Modesto. O sea, pues era un poco para beneficiarnos de esa ambigüedad que pensamos que le podía, pues ya digo, beneficiar al relato. Cuestiones menos quizá literarias. Ahora también quiero decir que hay gente que acaba la historia y sigue pensando que es cierto. O sea, ya te preguntan si... A Nela le siguen escribiendo por privado preguntándole qué tal está su madre, si sabe algo más de Redmonkey, cómo está. Bueno, es verdad que en las redes sociales entra todo el mundo. Claro. Yo pienso que, pues eso, pienso incluso en familiares, ¿no? Que dices, claro, es que yo creo que si mi tío abuelo encontrase ahora en redes sociales esto, se asustaría de verdad, ¿no? Como se puede asustar a alguien porque... ¿Qué le está pasando en las vacaciones? Dios mío, llama a la policía, ¿no? Sí. Más mundano. Claro, al final Twitter es lo que es. ¿Esto puede llegar a ser algo comercial? Comercial en el sentido de que... Puede generar un beneficio para un autor, porque al final un creador... Bueno, el arte es bello, ¿no? Y el arte por el arte, pero realmente hay que vivir. Sí, de hecho, a ver, nosotros con Redmonkey es lo que nos propusimos también. O sea, realmente Modesto y yo quedamos y se nos ocurre, bueno, la idea de colaborar juntos en una historia y tal y como empezamos a rebotar ideas y empezar a construirla, vemos que la cosa está creciendo y que va a ser un hilo en el que vamos a tener que trabajar ya, pues yo digo, como 2 meses, ¿no? Que es lo que estuvimos antes de lanzarlo. Entonces ya buscamos también la manera de tener una retribución económica por esto. Y la manera que encontramos fue que al ser una historia que iba a ser de una chica que se encuentra un teléfono móvil por la calle y que el teléfono móvil iba a estar presente en toda la historia, pues decidimos hablar con una marca, concretamente fue con Samsung. Les dijimos, mira, hay una historia que les contamos un poco la idea, de hecho ya con Samsung hemos hecho alguna colaboración antes y están como predispuestos, ¿no? O sea, la literatura les gusta. Entonces les contamos la idea general, les gustó y decidieron pues ayudarnos económicamente y aparte, ya digo, o sea, Samsung no se mencionaba en toda la historia, pero era el teléfono que ya... Claro, está ahí. O sea, realmente es un product placement. Es como cuando Ño Gisbon coge
coge un Mustang, pues ahí detrás está Ford. O es un poco eso, ¿no? Es como utilizar elementos de la historia para que de algún modo te patrocinen esto. Y de esta manera, pues Modesto y yo pudimos estar 2 meses dedicados exclusivamente a escribir el hilo y luego poder pagar a toda la gente que colaboró con nosotros. Que hemos dicho antes que eran 10 personas. O sea, Sí. 10 personas para un hilo en Twitter, que es que llama la atención, pero bueno, demuestra dónde estamos, ¿no? Sí. Y la calidad que se puede ofrecer. Claro, es que tuvimos desde actriz, Nikki García, que fue la que puso su cara, pero luego modificamos su voz con una actriz de doblaje. También, pues eso, hubieron efectos para visuales. conseguir que no sea una persona conocida y digan, Claro. estamos ante esa ambigüedad, ¿no? Que comentabas. Uh-huh. Para casi terminar, todo este mundo de la tuiteratura, incluso también por tu experiencia personal, ¿no? Y además, como decíamos, en la novela del otro Manuel va un poco por ahí. Esta explosión, que es casi relacionada con la viralidad, ¿es positiva? Acaba siendo positiva porque al final, pues un hilo puede explotar, otro hilo que a lo mejor te estás trabajando, pues eso, con 10 personas, puede no tener el mismo éxito. Al final, ¿la viralidad es buena, es mala, regular? Bueno, a ver, es buena, porque sí. Sí, se te da bien, ¿no? Claro, no, quiero decir, si consigues que tu historia se lea, pues estupendo, porque yo creo que es lo que buscas. Es verdad que Internet es muy impredecible. Nosotros mismos, días antes de lanzar la historia de Nela, cuando ya estaba todo listo, me acuerdo de una cena que tuvimos que era como, bueno, igual nos comemos los mocos, ¿sabes? Igual hay 2 retweets y hay que... Claro, a ver, nosotros teníamos la sensación de que la historia tenía los suficientes puntos de interés para que la gente entrase y decidiera seguirla, pero no sabíamos qué iba a pasar con ella, porque ya digo, Internet es muy impredecible. Para nuestra sorpresa, reventó desde el primer día. O sea, el primer día Nela pasó de ni 200 seguidores, tenía esa cuenta, a casi 20.000 en cuestión de 24 horas. O sea, de hecho, esto que te contaba antes de la farola, esto sucedía la noche del segundo día y nosotros, antes de comenzar la historia, pensamos que igual no iba nadie. De hecho, teníamos ya hecha la foto y teníamos un amigo ya compinchado diciendo, bueno, si no va nadie, lánzala tú. Y recuerdo esa noche estábamos Modesto y yo en mi casa siguiendo un poco, porque la gente estaba movilizando para ir y de repente seguimos un directo en Instagram que estaba haciendo una persona que acercándose a la farola y de repente llega y vimos ahí, pues eso, más de 50 personas y fue como, madre mía. Pero a ver, realmente es impredecible. Igual, pues lo que dices, estás 2 meses trabajando en un hilo de estos y no funciona. Pero a ver, al final es como una película. Sí. Tú puedes estar 2 años trabajando en una película y igual el fin de semana que lo estrenas hay un Barça Madrid y la taquilla, pues es un poco lo mismo. Decíamos al principio, hombre del renacimiento digital, ¿con qué medio te quedas? De todos los que has trabajado, trabajarás. Pues, no, a ver, yo durante mucho tiempo pensaba que lo que quería era ser dibujante de cómics y es a lo que me he dedicado gran parte de mi carrera, pero llegó un día que me di cuenta que no, que lo que me gusta es contar historias y precisamente me gusta mucho ir saltando de un medio a otro. Porque aparte creo que, bueno, es una manera también de que al final, entre todo lo que vas haciendo, pues vas cogiendo un poco... O sea, yo no podía haber hecho estos hilos si no hubiera ya tenido pues, hubiera hecho cortos antes, que ya, ¿sabes? Que hubiera tenido ya como un poco de experiencia en el campo audiovisual. A mí el audiovisual me gusta, pero desde luego todo este tipo de nuevas narrativas en redes me interesa mucho también y quiero seguir explorándolas. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el primer podcast de Cultura y Debate. A vosotros por invitarme. Un honor. Qué bien. Y te pueden seguir en @ManuelBartual, que es donde su Twitter, ¿no? Sí. También tiene una web, manuelbartual.com, para que veáis todo lo que hace, más allá de los hilos. Y nada, pues atentos, no vaya a ser que un día haya alguna historia y haya que ir a hacer fotos a farolas, claro, a donde haga falta. Por favor. O sea que muchísimas gracias y cuando quieras, esta es tu casa. Venga, gracias.